En 1998 yo participaba de un momento muy especial para la persona a la que nos vamos a acercar en este programa. Él recibía de manos del príncipe de Asturias el premio Bartolomé de las Casas. Su héroe personal, el gran mito que le ha acompañado siempre, Don Quijote, se acerca mucho a su figura. Él se llama Sidney Posuelo. Hola, Sidney. ¿Cómo estás, Luisme? Muy bien, muy contento. Sidney Posuelo, igual que Don Quijote, desface en tuertos, lucha por los indios y por la justicia aquí en la selva amazónica. Y nosotros, a lo largo de este programa, nos vamos a acercar a tu vida y a tu obra. Venga, Luisme. Vamos allá, vamos. Sin molinos de viento, la selva es un vivero de injusticias. Paraíso o infierno, dependiendo de quién escriba la historia. Aquí hace falta más de un Quijote y mucha humanidad, como la que tiene Sidney Posuelo, defensor a ultranza de los pueblos más heridos. En Brasil viven 330.000 indígenas. Son el 1% de la población brasileña y están acorralados. Cuando el hombre blanco llegó aquí en el año 1500, eran 6 millones. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Nuestros queridos y admirados Zoé, de momento se han salvado, pero no por casualidad. Alguien, además de ellos mismos, amortigua el impacto brutal con nuestro mundo desarrollado y cruel, ese que tanto daño ha hecho a otras tribus de su selvamundo. Este pueblo del bosque más tranquilo no tiene bandera ni himno. No practica nacionalismo alguno. Solo vive en paz en su pacífica república de agua y de sombra. Así hasta que una petrolera ponga sus zarpas en su selva de siempre. A otros ya les pasó. Eran los dueños de su mundo y hoy son los esclavos de otro ajeno, tramado en los parqués de Wall Street o de Tokio. La población blanca en Brasil creció en los últimos 500 años 27 veces y en cambio la de los indígenas se dividió por 20. Cuando los portugueses llegaron a esta parte de América, la voz humana se comunicaba en 1.300 lenguas locales. Hoy los indios del Brasil solo hablan 170 idiomas. Casi todos saben pedir justicia en portugués, pero no siempre son escuchados. Alguien debe hablar por ellos, alguno de los nuestros, sin paternalismo y con sensibilidad. Un blanco amigo de los indios y para el que la pérdida de estas culturas es la mayor desgracia de cuantas pueda ocurrirle a nuestra uniformada sociedad occidental. Sidney Ferreira Posuelo, a lo largo de su vida, lo ha hecho desde todos los frentes. Ganándose el respeto y la amistad de los pueblos indígenas
y defendiendo sus derechos en las altas esferas, como cuando fue presidente de la FUNAI, formando parte del gobierno de Collor de Mello y demarcando el mayor territorio indígena de toda la historia de Brasil. Estas fotografías son de entonces. Sidney prefería estar al lado de sus amigos que ocupar su despacho presidencial en Brasilia. Así y solo así, conseguiría proteger el territorio de los pueblos aislados como el de los Zoé y expulsar, involucrando al corazón del Estado de Brasil, a través del Ministerio de Justicia, a aquellos que querían acabar con el porvenir de estas gentes que hoy le reciben como a uno de los suyos. Sobre todo, Pozuelo es un hombre de acción. Es de los nuestros, no se olviden, y conoce la capacidad destructiva de nuestra maravillosa sociedad moderna. Aunque cosmopolita militante, pasa media vida allí donde reside su lucha, en la selva más escondida, jugándose el pellejo desde el principio. En 1975, después de un accidentado aterrizaje en el que el copiloto perdió un dedo, Sidney llegó por primera vez al mundo de los indios. Y el encuentro no fue tan bucólico como en las películas de aventuras. Toda la carga había caído sobre mí. El sargento perdió un dedo y yo quedé ensangrentado. Y entonces salí corriendo para buscar ayuda. Cuando salí corriendo, había indios a un lado y otro, de un lado a otro, muchos indios. En el puesto de Leonardo, todos sentados o agachados. En aquel tiempo no se veía un solo indio vestido, nadie usaba ropa alguna, todos iban desnudos. Era muy bonito, una visión muy hermosa. Yo pasé corriendo en medio de los indios, había mucho barro. Me escurrí y caí. Y cuando caí, aquel montón de indios comenzó a reír tanto. Yo me levanté, les miré y muy enfadado les dije: ¿por qué se ríen? Yo aquí lastimado. Fue una situación ridícula. Era muy joven, no entendía la situación y me enfadé mucho. Así, mi primer encuentro con los indios fue un encuentro en el que yo les cogí rabia momentáneamente. Fue un encuentro en que yo fiquei con raiva deles momentáneamente. Evidentemente después el tiempo pasó. Llegamos a ser amigos y pude entonces empezar a entenderles mejor, aquel mundo en el que estaba entrando. Y he pasado toda mi vida a su lado, aprendiendo con ellos muchas cosas. En este libro de la selva también hay un cachorro humano, un latino que nació el 19 de abril de 1940 en el seno de una familia urbana de Sao Paulo. Sus padres, José, de origen español, y Celina, no podían imaginar que habían engendrado a todo un aventurero. Con su extraña vocación a cuestas, el joven Sidney siguió los pasos del mariscal Cándido Rondón, precursor de una nueva política humanitaria basada en el respeto a los indígenas y fundador en 1910 del Servicio de Protección a los Indios, con el que el Estado por primera vez reconocía sus deberes con respecto a la población indígena hasta entonces temida y despreciada. Hoy, ante uno de sus hijos, Pozuelo nos habla de sus maestros. Cuando comencé en esto, lo hice por el espíritu de aventura. Y el indio fue algo que sucedió después. En mi época, los hermanos Vilas Boas, Claudio Orlando, eran héroes nacionales, estaban siempre en la tele, siempre hablando. Y mostraban las grandes expediciones que hacían. Entonces lo que me atraía era, algún día, quién sabe, hacer yo mi propia expedición. Quién sabe dirigir una expedición, ser como ellos son. Y siendo muy joven coincidí con Orlando. Y ahí comenzó mi trabajo. Fui llevado por ellos la primera vez al Xingu. La televisión, aunque bien intencionada, no hace milagros, pero sí regalos.
Hemos querido hacerle uno a Pozuelo y después de varios años sin verse, le hemos puesto en contacto con su maestro. Las distancias en Brasil son muy largas y nosotros las hemos acortado en este encuentro de amistad y de humanismo. Dos viejos amigos a los que da gusto oír, dos vidas dedicadas a los indios. Mas e a filmagem? Ele está fazendo filmagem já? Já está fazendo, desde a hora que nós estávamos ali falando, estava filmando tudo. É um encontro... Isso aqui, o que é, hein? Este eterno niño es Orlando Vilas Boas. Para vento, o vento não... Hola, hola. Sí, uno, dos. Es el único hermano vivo de la legendaria saga de sertanistas a la que miles de indígenas le deben una vida digna. El hombre que ven ahora abrirnos las puertas de su casa pasó más de 40 años en el Alto Xingu, no conformándose solo con estudiar las costumbres de los pueblos que habitaban allí, sino defendiendo sus derechos con uñas y dientes. Conocerles fue la más bella recompensa para su octogenaria vida. Nuestra vida ha sido una huida de nuestra mente. La selva tiene su belleza. Conquistarla es bello. Un indio es diferente a lo que yo pensaba entonces. La sociedad brasileña tenía la impresión de que el indio era un bicho que andaba por la selva matando a las personas. Nosotros encontramos una sociedad estable, tranquila, una sociedad donde nadie manda en nadie, donde el viejo es el dueño de la historia, el indio es el dueño de la aldea y el niño el dueño del mundo. En 40 y tantos años nunca vi a una madre pegar a sus hijos, ni a un padre regañar a sus hijos, ni a unos padres decirles no a los hijos. El niño es libre. En nuestra sociedad no tenemos la menor semejanza con la indígena en el tratamiento de la criatura con la criatura como los indios tienen entre ellos. Nunca vi a un indio pelear con otro. Nunca vi a un indio discutir con otro. Nunca vi a un marido pelear con su mujer. Nada de esto ocurre. Son normas de una sociedad altamente tranquila. Y la nuestra es una sociedad totalmente infeliz. Nós somos uma sociedade totalmente diferente. Junto a sus otros dos hermanos ya fallecidos, Leonardo y Claudio, Orlando creó en 1961 el Parque Nacional de Xingu, preservando un área natural de 30.000 kilómetros cuadrados que iban a ser destruidos. Su casa es un museo lleno de verdades, un mausoleo en el que se respira paz y experiencia. Orlando Vilas Boas bendice desde ella con autoridad el trabajo de Sidney Pozuelo. Desde la FUNAI hay que seguir luchando para que los indios no sean engullidos por las fauces de nuestra sociedad. La función de la FUNAI es defender a los indios contra la invasión de la sociedad civilizada. Esa es la función del Departamento de Indios Aislados que dirige Sidney. Un trabajo muy bien hecho, un trabajo bonito que está todavía vigente, porque en el norte de Brasil, en el Brasil septentrional, aún quedan grandes grupos de indígenas aislados dentro de la selva que no tienen contacto con nosotros. Nos conocen por nuestras obras, nos observan desde lejos, pero sin tener absolutamente ningún contacto con nuestro mundo. Mucho queda por hacer, muchos entuertos desgarrados por desfacer en la geografía del crimen. Al Valle del Yabarí le hace falta un Quijote, y allí vamos, como escuderos de Sidney Pozuelo. En la Amazonia occidental, un territorio virgen tan extenso como todo Portugal, la selva lleva en pie de guerra varios siglos. Estamos en el ojo del huracán amazónico, en mitad de una contienda en la que hay muertos de los dos bandos. ¿Cómo se llamaba? Guillermo Barbosa. ¿Y alguna vez le había hablado él mal de los indios? ¿Le había dicho algo malo sobre ellos? Nunca había hablado mal de los indios. No tenía por qué.
Él nunca se había sentido ofendido por ellos. Si pasaban un río, ellos pedían cosas y les dábamos feijoa, plantas para comer. Él nunca se había sentido ofendido por ellos. Y tampoco él ofendió nunca a uno de ellos, porque nunca les había visto. Estaba plantando en el lugar donde ocurrió todo. Incluso pasé cerca de él y me bendijo, diciéndome que iría a plantar. Que ia para a roça. Déjalo, Raimunda. Obrigado. Cuando llegué a casa, escuché la noticia. Le había visto a las 8 y a las 10 ya supe lo ocurrido, que él había muerto, que estaba muerto, que lo habían matado. Vosé no oyó nada, no oyó gritos. No, era de noche. Yo estaba muy lejos del lugar donde ocurrió, en la orilla del río, y mi padre estaba en la selva, en su plantación. Le cortaron una pierna. La partieron así. ¿Le cortaron? Su cabeza la quebraron totalmente. No se podía diferenciar nada. Mi hermano tiene las fotos, pero solo de su cuerpo. Cabeza no tiene. El 29 de agosto de 1995, el padre de Raimunda fue asesinado por los indios. No ha sido la última víctima, pero tampoco la primera. En el puesto de la FUNAI de Atalaya del Norte, nos aportan más datos para entender mejor esta guerra entre colonos e indios. Durante años los indígenas han muerto defendiendo su territorio y por primera vez el genocidio se ha podido documentar ante el Ministerio Fiscal. Queremos avisarles, las imágenes que van a ver son tan duras como la vida por estos pagos. Fue constatado mediante una denuncia. Hubo que probar si eran realmente indios. Tuvimos que rescatarles del lugar. Si no me equivoco, la masacre fue en septiembre. Les enterraron en la playa y en esa época el río estaba muy crecido, en noviembre, a finales de noviembre. Por eso fue muy difícil rescatarles por parte de un equipo de la FUNAI que lleva mucho tiempo dedicado a causas indígenas. Hicimos este rescate llevando policías federales, un médico local, un enfermero y algunos funcionarios. Y conseguimos rescatar 2 cuerpos y medio, pues uno carecía de las condiciones mínimas. Solo se pudo sacar la mitad del cadáver. Fueron traídos aquí a la casa del indio y a la mañana siguiente el médico forense, doctor Rocha, hizo las autopsias y constató realmente que había restos de plomo en las costillas. Los cuerpos ya estaban en proceso de descomposición bastante avanzado. Sin embargo, se pudo constatar que fueron tiros. Esta cacería de indios, como si fueran animales, fue denunciada por carta a los funcionarios de la FUNAI 30 días después por un párroco. Las investigaciones apuntan a que el crimen fue cometido por 7 personas que actuaron organizadamente. Bien, aquí estamos en un lago, en la confluencia de los ríos Ituí e Itacoay. Aquí, en este lugar, en 1989, septiembre o octubre del 89, fueron encontrados los cuerpos de 3 indios Corubo, muertos por personas de la región. Todo planeado por un vecino que vivía en la boca o entrada de este lago, aquí. Y así cuando estaba entrando ese grupo que venía hacia aquí y se acercaron justamente al otro lado, cerca de aquí, en el Perú, en ese lugar donde el lago se seca en el periodo de aguas bajas, en aquel camino que era un lugar de paso obligatorio de los indios, ahí se encontraron con los indios que venían. Y aquí 4 de ellos eran 4 indios. De esos 4, 3 fueron asesinados y 1 huyó herido.
Han pasado más de 10 años y el juicio aún no se ha celebrado. Algunos de los colonos encausados han huido y la causa indígena sigue huérfana de justicia. ¿Valdrá en Brasil lo mismo la vida de un indio que la de un hombre blanco? El negocio de la madera está detrás de esta masacre. El valle del río Yavarí es escenario de una guerra sin cuartel en la que los pueblos indígenas que lo habitan han perdido territorio y muchas vidas humanas. En los últimos 30 años, los indios tuvieron que ceder ante centenares de colonos cegados por las riquezas de su selva e incluso en 1984 ante las prospecciones de la Compañía Nacional Petrolera, la Petrobras, que les obligó a dispersarse en grupos fugitivos y aislados. Los indios defienden lo que es suyo y los blancos codician lo ajeno. Hasta 1996, muchas familias de madereros, pescadores o cazadores invadieron a sus anchas esta tierra indígena, matando a los indios que les estorbaban. En ese año, Sidney le dio un giro total a esta situación, consiguiendo demarcar el territorio de los indios y expulsando a cientos de colonos que ahora le odian más que a los propios indígenas. Sus casas fluctuantes eran remolcadas río abajo, con todo el peso de la ley. Fueron tiempos de gran tensión en los que el gobierno de Brasil, a través del departamento que dirige Pozuelo, se vio obligado a echarle un pulso a los que despreciaban la realidad indígena de esta cuenca fluvial. El hombre blanco era obligado a abandonar la patria robada a los indios, pero no expulsado por estos, sino por uno de los suyos, algo además de inexplicable, aún más humillante. El mismo Pozuelo nos ha cedido estas imágenes. En ellas es cameraman y primer actor. Su calidad no es grande, pero sí su contenido. Gracias a ellas vamos a ser testigos en exclusiva del primer encuentro amistoso con los temidos Corubo, los indios que mataron al padre de Raimunda, los mismos que llevan regando con su propia sangre estas selvas durante años de acoso y derribo. En una expedición que duró varios meses y en la que participaron los más experimentados funcionarios de la FUNAI, bajo la dirección de Sidney Pozuelo, se entró por primera vez en el hogar de estos indios bravos, de los que matan a palos, de los temibles caceteros. Estas personas por primera vez se encuentran frente a frente con su enemigo. Están nerviosos y excitados. Sidney y sus hombres sienten hoy el mismo escalofrío que Orellana o Pizarro ante una población humana diferente. Su trabajo es pacificador y su personalidad arrolladora. A pesar de no hablar el mismo idioma, los Corubo están contentos, tranquilos en este primer encuentro. El grupo filmado por Sidney, este grupo contactado por primera vez, está compuesto por 17 personas, 4 mujeres adultas, 5 hombres, un chico y una chica adolescentes, y 2 niñas y 4 niños. Un clan aislado y separado del resto de su comunidad, como luego hemos sabido, hace aproximadamente unos 10 años. El número total de personas que componen esta tribu no debe ser mayor de 300 y están en peligro de extinción, como el mismo Pozuelo. Aunque sus enemigos blancos les conocen como corubos, ellos se llaman a sí mismos Huitzonbó. Los intérpretes que participan en esta delicada misión reconocen no conseguir traducir gran cosa, pero sí son capaces de asegurar que la lengua de estos indios recién contactados pertenece al tronco lingüístico pano, afín a otros pueblos indígenas del Valle del Yavarí. Con esta expedición, Sidney Pozuelo buscaba ponerse en contacto con uno de los últimos grupos humanos aislados que aún quedan en el planeta. Su estrategia consiste en poder transmitirle a los indígenas confianza y mostrarle al mundo la cara amable de unos indios hasta entonces tildados de sanguinarios,
No era la primera vez que este sertanista lo conseguía. En 30 años de trabajo de campo y con más de 3.000 kilómetros de selva virgen recorridos a pie, ya contactó con 7 etnias desconocidas. Este es un grupo de indios Arara, el segundo o tercer grupo que fue contactado. Tiene una característica interesante. Veamos esta fotografía. Este hombre y este otro de aquí son barbudos, algo muy difícil de ver en un indio. Este era un grupo muy perseguido. Y queríamos aproximarnos a ellos muy suavemente. Para hacer esto así, Luis Miguel, nos demoramos 8 años para hacer el primer contacto. ¿Y cómo lo vais haciendo, Sidney? ¿Les vais ganando su confianza a través de presentes, de regalos? Porque para ellos todos los blancos somos de la misma familia, somos parientes todos los blancos. Pero lo que más nos distingue a unos blancos de otros es el tipo de comportamiento que tengamos. Porque regalos, también los que les disparan dan regalos, muchas veces para atraerles, y después disparan sobre ellos. Así ellos piensan mejor, perciben mejor cuando tienes un comportamiento diferente. Entonces ellos piensan que aquel hombre es diferente de aquel otro porque hace cosas distintas. Es muy curioso observar cómo el trueque de objetos necesarios para la vida humana se da en cualquier parte del mundo. Los Guizumbó del Paleolítico reciben alegres cacerolas y pucheros hechos con un material nuevo, el metal. A cambio regalan mazorcas de maíz por doquier. Estos seres humanos, acorralados, estaban acostumbrados a recibir otro tipo de regalos, también metálicos, pero letales, como el plomo de las balas que tantos parientes les asesinó. Sidney y sus hombres cuidan mucho las formas. La amabilidad con estas gentes, además de una novedad en estas selvas, es hoy su seguro de vida. Un mal gesto podría desencadenar un suceso no deseado, en el que la operación se transformase en un nuevo hecho luctuoso. Pozuelo y sus hombres van armados, pero como dijo Rondón hace un siglo, mejor dejarse matar que asesinar indio alguno. Esta foto registra uno de esos momentos difíciles, desagradables. Aquí un compañero mío, Alfonso. Alfonso Alves, en 1979, en un ataque que los indios Arara hicieron en aquel frente que intentaba aproximarse a ese grupo de individuos. Fueron 3 los heridos en ese ataque. Y Alfonso está aquí con 2 flechas que le impactaron. Una penetró aquí en el hombro izquierdo y quedó más o menos en esta posición. Una entró aquí, en el hombro, y salió por detrás. Y la otra flecha entró en medio de las costillas. El problema es que este tipo de flechas que tienen estas hendiduras aquí, ¿ves? Eso entra, penetra, pero después no sale, no tira, queda inmóvil dentro de ti. Alfonso es un viejo amigo de Sidney que, como hemos visto, se salvó por muy poco. Siente respeto y admiración por Pozuelo y le sigue allá donde vaya, tanto si se trata de recibir el reconocimiento de su gobierno como de una peligrosa expedición. 12 años después de ser flechado por los Arara, le encontramos al pie del cañón, trabajando con los indios Corubo. 12 años llenos de satisfacciones y de peligros. Cuando Sidney Pozuelo decide contactar con estas etnias desconocidas, las cosas suelen estar en su punto peor. Es muy difícil para él y sus hombres explicarles a unas personas amenazadas y perseguidas, sin un idioma común, sus verdaderas intenciones. Y como ocurriera el 26 de octubre de 1996, algunos rituales inexplicables podían estar presagiando el inicio de una venganza. Habitamos el mismo planeta, pero no pertenecemos al mismo mundo. En estas expediciones las sutilezas pueden costarte la vida.
Aquella tarde los corubos recién contactados, estrenando vestuario, bailaban al margen. Quién sabe si celebrando su próximo sacrificio humano. Empezaron a cantar y los hombres se quedaron preocupados. Tú miras la expresión de concentración, de un cuasi trance. Están en un trance absoluto. Entonces nosotros no sabíamos. No era solamente los tres que estaban. Nosotros no sabíamos lo que pasaba con los demás. Los demás están nos siguiendo. Los demás están aguardando para atacar. No sabían que... Sí, nosotros no sabíamos si los demás estaban en su casa o estaban nos siguiendo. Como Sidney nos ha reconocido, mientras filmaba esta intrigante danza y su equipo descansaba, no estaba seguro de llegar vivo al día siguiente. Este es Raimundo Batista Magalhães. 4 meses antes del contacto, ayudaba como Alfonso Aposuelo en la preparación de la expedición que les llevaría a contactar con los indios aislados del Yabarý. 1 año después moriría en sus manos. Esta no es cualquier profesión. Este es un oficio muy difícil y vocacional. Un malentendido le hizo perder la vida a Sobral, como así le llamaban sus amigos. Junto a él, en los últimos 25 años, 7 compañeros de la FUNAI fueron matados a palos por unos indios a los que protegían de sus asesinos. Cuéntanos por qué provocaron la muerte de Sobral, ¿no? ¿Son los mismos? Son los mismos. Con los que mataron a Sobral. Sí, yo los pegué, los troces, los tengo aquí. Impresionante. Y que miras con, no sé, con algunos de ellos tiene aquí, oh. Mira, este es sangre de Sobral. Ahí tiene sangre, sí. Y aquí. Hay sangre, estaba lleno de sangre. Este está más claro el sangre. Es como si ellos quisieran vengar en cada muerte las cosas que les ha ocurrido a su pueblo anteriormente. Sin duda ninguna, la forma con que no le basta matar, porque solamente una cacetada está muerto, pero si miras cómo dejan, ¿no? La cabeza, está destrozada totalmente la cabeza, ¿no? Se pega pedazos pequeños así del cráneo, espalhado en una área grande, ¿no? Fruto de esa guerra secreta también. Permanente, fruto de 500 años de perseguición. Pero el fin perseguido por el Departamento de Indios Aislados aún está lejano, y a pesar de las pérdidas irreparables de vidas humanas, hay que seguir buscándolo, con profesionalidad, compañerismo y frialdad. Pozuelo consiguió demarcar el área indígena prohibiendo cualquier actividad extractivista y devolviendo la tierra a sus legítimos dueños. Después de los años de lucha indigenista, por lo menos aquí hoy se respira algo de calma. Ahora con sus hombres vigila los cauces de los ríos Ituíe y Itacoaí para cortarle el acceso a los genocidas. Como en un destacamento militar durante todo el año y a más de 3 días de navegación de la última ciudad de Brasil, sus hombres forman la más eficaz muralla de cuantas puedan contener los embistes de nuestro mundo contra el frágil universo indígena. Este es su cuartel general y a través de la radio coordina la protección de 6 áreas en un espacio tan grande como toda Europa. Sus hombres van armados para defenderse y para defender. A los madereros no les gusta nada la epopeya de Sidney.
Rialí Franciscato es el jefe de este puesto fluctuante y sus ayudantes, además de valiosos trabajadores de la FUNAI, llegados de varios estados de Brasil, son los más interesados en esta labor de defensa de los derechos humanos. Son los propios indios, los matís, tribu contactada en los años 70 y que conocen mejor que nadie cada palmo de esta, su casa. Estos colaboradores de lujo están contratados por el gobierno y su función aquí cada día es la de vigilar el área virgen en el que duerme su pasado y crece su futuro. Su etnia no es la única por aquí. La tierra indígena del Valle del Yabalí está habitada al menos por 3.000 indígenas pertenecientes a distintos grupos en diferentes estados de contacto. Los matís hoy participan plenamente de la filosofía de Sidney Pozuelo y colaboran estrechamente con su jefe, Rialí. Quizá porque han visto cómo su pueblo ha sido ultrajado y no quieren que otros indígenas hermanos sufran del mismo modo. Conocen bien esta selva. Leen las páginas de este libro de barro como nadie y luchan junto a los hombres buenos, sean blancos o no, por la salud humana de esta jungla. Sin su colaboración hubiera sido imposible hacer llegar el mensaje de paz de este grupo de amigos llegados de las filas enemigas en los primeros contactos. Aquí les vemos en plena acción. Los curugos y ellos no se entienden del todo, pero la confianza fructifica. Hoy trabajan codo con los filántropos del siglo XXI, pero no han querido desaprovechar la oportunidad para exhibir lo mejor que tienen, su autenticidad. Por eso disparan sus cerbatanas con el tino de sus abuelos. A pesar de ir uniformados por la FUNAI, son hijos del bosque y no quieren que se nos olvide. La Amazonia del año 2000 aún oculta enclaves como este. El poblado natal de los indios matís que trabajan con Sidney Pozuelo. Su contacto con nuestro mundo ya ha sido pleno, pero ellos deciden, como así debe ser, el ritmo con el que acompasar su paso al nuestro. Sería ingenuo creer lo contrario. Nuestra sociedad civilizada no espera a nadie, ni a nosotros mismos. Esa es la esencia del planteamiento que ha movido a Sidney toda su vida. Que ellos decidan, que se tomen su tiempo, que no sucumban indefensos ante la arrogante maquinaria de nuestra modernidad. Capitaneando esta flota pacifista va un barquito llamado Comandante Sobral, votado así para recordar al último compañero que dio su vida en defensa de los indios. Estos ríos eran surcados antes de la demarcación de esta tierra indígena
por otros navíos desde los que se disparaba a los indios bravos, a los bichos da mata, como nos decía Vilas Boas. Los barcos de la FUNAI trabajan sin descanso, todos los días del año, pilotados por un puñado de grandes profesionales, a los que, por cierto, no siempre les llega la paga a fin de mes. Sabemos que el gobierno de Brasil no aporta el presupuesto necesario cada año para mantener este imprescindible operativo, y algunas ONGs, como la española Watu Acción Indígena, tiene que hacerlo por él. Los burócratas de Brasilia deben estar esperando un milagro que resuelva la cuestión indígena. Atue no meu corpo, atue na minha vida e destrua todo esse mal. Eu quero que vocês façam algo diferente para mim. Eu quero que vocês saiam às sendo criaturas, sendo adotados agora pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você pode dizer não há mais jeito, mas você vai começar agora a invocar o nome do Senhor, aleluia. Não adianta, não adianta, não adianta, não, Belém é nossa Jerusalém. Brasil no es solamente un paraíso natural, es también la tierra en la que prolifera este fenómeno, el de los telepredicadores, estos charlatanes que a través de la televisión secuestran voluntades ajenas. 1000 personas, hombres y mujeres, están repartidos por la selva amazónica intentando salvar las almas de los indígenas. Yo me encuentro aquí, en un hotel, en Belén de Pará, pero podría estar en cualquier otra gran ciudad amazónica y encontrarme con el mismo espectáculo. Muchísimas cadenas de televisión dedicadas a esta bazofia. La verdad es que aquí, en Brasil y concretamente en la Amazonia, la fe no solamente mueve montañas, también inmensas sumas de dinero. Además de la Iglesia Católica oficial, muchos son los credos que ocupan la mente, el corazón y el bolsillo del pueblo brasileño. La televisión es la nueva cruzada que no conoce límites ni fronteras. A cualquier rincón de la selva amazónica llega el dogma de fe a través de una parabólica. La Iglesia evangélica tiene más adeptos que la católica hoy en Brasil. Millones de brasileños la prefieren y la alimentan, engordando sus arcas con sistemas de financiación que la convierten en algo más que una religión, en un potente aparato propagandístico. Nuevas Tribus de Brasil. Nuevas Tribus de Brasil. Es un nombre que me fascina. Nuevas Tribus. Tiene dos objetivos. Nuevas tribus. Porque siempre quiere alcanzar una nueva tribu, un nuevo lugar, hasta que el último sea alcanzado. Esta es la explicación más clara que nosotros tenemos. Nuevas tribus, hasta que el último lugar sea alcanzado, ya sea en Papúa Nueva Guinea, ya sea en Asia, ya sea en todos los lugares, para que todos tengan el dulce privilegio de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente es una orden suya. Fue Él quien dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este magnate del verbo lúcido llegó con su moral y con sus creencias a este pueblo risueño y culto. Hasta que Nuevas Tribus del Brasil fue expulsada del territorio zoé por Sidney Pozuelo, el experimento evangélico del reverendo le costó a esta etnia varias decenas de muertos. La palabra de Dios no se imparte gratis en la Amazonia. Los indios tienen que dejar de ser y comenzar a depender. Todas las tribus con las que hemos trabajado, todos los pueblos, después de un tiempo en el que escuchan la palabra, en que comienzan a comprender, cuando ya tienen confianza con nosotros, la pregunta clave que nos hacen es la siguiente: ¿por qué habéis tardado tanto en llegar? ¿Por qué no habíais venido hasta ahora? De esta manera, estamos atendiendo a un deseo del corazón de esos pueblos. Cuando Sidney Pozuelo alcanzó la presidencia de la Fundación Nacional do Indio, de la FUNAI, en 1991, este organismo había cambiado tantas veces de presidente como el gobierno de ministros de Hacienda.
Durante los 2 años que ocupó su cargo, Pozuelo ejerció como siempre en su vida, con vehemencia y beligerancia. Su actuación no dejó indiferente a nadie, y especialmente los misioneros de diferentes grupos religiosos tuvieron que abandonar las áreas indígenas y acatar las nuevas leyes que les prohibirían acercarse especialmente a los pueblos aislados. Todos ellos, aquí, todos estos pueblos indígenas, tienen su mitología. ¿Por qué el mundo fue creado? ¿Quién creó el mundo? Ellos tienen sus valores constituidos. Los indios no son bandas o grupos de vándalos salvajes que andan por la selva destruyendo. No son eso, no son monos. Son hombres, seres que tienen un universo que sustenta sus vidas. Y ese universo tiene también un universo mítico que engloba los valores de la comunidad. Pero tú vienes aquí y dices que todo eso es erróneo. Entonces no es simplemente un cambio de dioses. Así destruyes un pueblo. Destruyes la concepción que mantiene desde hace miles de años a esa gente aquí dentro. Ellos son felices así y esa es la felicidad que debe ser preservada hasta el momento en que haya un contacto. Y si ese contacto es hecho por la FUNAI, el gobierno es responsable. El gobierno es responsable sobre la vida y la muerte de esos pueblos. De ese estado en que están. Si sobreviven a ese momento histórico del encuentro, si sobreviven y después comienzan a entender cómo hay varios pueblos que ya se administran, ya entienden un mundo mejor y saben lo que quieren. Entonces decidirán si quieren ser católicos, protestantes, deciden su mundo. Pero en esta fase actual no debe ser permitido, como no es permitido ahora el ingreso de cualquier tipo de misionero, ya sea católico, protestante, baptista, ya sea cualquiera musulmán, no nos importa. Lo que importa es preservar ese universo. Entonces pienso que es así como surgen esas diferencias fundamentales de posturas. Esa postura, que es la del Departamento de Indios Aislados, por tanto, es la postura del gobierno. Es la postura de la FUNAI y el Ministerio de Justicia del gobierno de Brasil. Quien quiera venir aquí, dentro de este área, tendrá que venir respetando los valores establecidos. Y los valores aquí son los valores indígenas. En Playa Dorada, el día está tan gris como el futuro de los indios amazónicos. Hoy los pastores evangélicos han decidido convertir las aguas del río Turumá, un afluente del río Negro, en una inmensa pila bautismal. Al este de la ciudad de Manaos, 6 jóvenes, algunos de ellos indígenas, esperan el sacramento del bautismo al más puro estilo amazónico. Los sacerdotes son jóvenes, como ellos, pero dicen conocer el camino de la verdad. Todavía invocan en portugués, pero sus planes son más ambiciosos. Mediante tua confissão de fé, nesse momento eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Una sociedad norteamericana, la SHIELD, afincada en Brasil, tiene distribuidos por la Amazonia 20 equipos de lingüistas dedicados a traducir el Evangelio a todas las lenguas indígenas. Saben que el trabajo es a largo plazo y esperan tenerlo concluido dentro de 30 años. No importa, dólares y fanatismo no les faltan. Lo conseguirán. El asalto a las almas descarriadas de los pobrecitos indios aislados no va a tardar en producirse. De momento, algunas sectas religiosas a través de Internet ya proponen la adopción de estos pueblos para que puedan salvarse. Será del pecado original, pues no se nos ocurre ningún otro.
En Brasil viven 210 pueblos indígenas diferentes. De ellos, al menos 55 grupos son de indios aislados, no contactados, personas que viven como antes de llegar Colón a las Américas. Las ONGs contrarrestan con su trabajo y su cordura los desgarros producidos por nuestro mundo en el alma humana de la selva amazónica. Sidney Pozuelo, nuestro amigo ya sin duda, al que hemos acompañado por tantos lugares de la selva amazónica, acaba de cumplir 60 años y va a seguir luchando, lo hace todavía sin duda, por la defensa de los pueblos indígenas, por la justicia y por la dignidad humana. Caetomón es el nombre de este avión, nombre indígena para un ser que va a sobrevolar tierras indígenas. Caetomón quiere decir indio valiente, y valientes hacen falta para defender la Amazonia y a sus gentes. Valientes como Sidney Pozuelo, que lo está utilizando ya sin duda para luchar por los indios isolados y toda la gente que trabaja en su departamento, y valientes también ustedes, que con su dinero, su voluntad y su sensibilidad apoyan a las ONGs. Digo todo esto porque este avión ha sido donado por la Agencia de Cooperación Española a través del trabajo de una ONG española, Uatu Acción Indígena. De esta manera, de la teoría pasamos a la práctica y del bolsillo a los cielos que salvan la selva amazónica. La vida familiar de Sidney no es muy convencional, como pueden imaginarse. Con sus seres queridos, nuestro protagonista fue a recibir el año 2000 a la selva más aislada. Estas imágenes pertenecen a esa expedición navideña en la que Sidney quiso compartir con sus hijos y Luisa, su actual amor, la amistad y la afectividad de los que antes eran llamados indios bravos. Los temibles corubos son ahora sus amigos y Sidney quiere que todos los suyos, sean indios o no, se abracen. La política seguida por el departamento que dirige Pozuelo es la de evitar a toda costa el contacto. Este solo se ha de dar cuando la situación sea extrema. Por desgracia para los Korubo lo era. Y ahora, con sus nuevos aliados, pueden afrontar el futuro con más seguridad. Ya no están solos. La familia biológica de Pozuelo se funde con esta otra. Todos somos hermanos y, a pesar de nuestras diferencias culturales, pertenecemos a la misma tribu. Recordemos aquí las palabras pronunciadas por Cristóbal Colón después de su primer encuentro con los indios del Nuevo Mundo. Son muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos, casi como sedas de colas de caballos, y cortos. No vi ningún negro, salvo de la color de los canarios. Aman a sus vecinos como a sí mismos y su manera de hablar es la más dulce del mundo, siempre gentiles y sonriendo. Son tan afectuosos y tan poco codiciosos y son siempre tan dóciles que, en mi opinión, no hay mejor tierra en todo el mundo. No hay noticia más esperanzadora que la que se nos ha dado a lo largo de este programa. Aún existen seres humanos que viven su vida de siempre sin preocuparse del índice Nikkei. Particularmente creemos que nuestro mundo saltará por los aires enfermo de ego y estas tribus seguirán sus vidas tal y como Colón las retrató hace 500 años. Brasil es aún un territorio de gran virginidad, donde la caja de sorpresas aún no está abierta del todo. También algunas informaciones hablan de Venezuela, Perú o Colombia como países en los que viven indios aislados. La obra de Sidney sigue en pie, porque hay mucho que hacer, aunque sea sencillamente para que las cosas sigan siendo como siempre fueron. Si perder una vida humana es algo irreparable, perder todo un pueblo es un verdadero drama que nos debiera retorcer las entrañas. Hi.
De momento nuestro amigo Pozuelo se marcha, pero los Korubo, los Wisombo, no quedan solos. Han conocido la cara amable del hombre blanco y eso les tranquiliza, aunque no debieran bajar la guardia. Nuestro próximo paseo por el Amazonas más tímido nos ayudará a entender los intereses comerciales que se ciernen sobre él, por muy exóticos que estos sean. Descubriremos una nueva cátedra impartida en la escuela de los que desprecian la naturaleza, la biopiratería. Un delito ecológico que esquilma los recursos naturales de la Amazonia para hacer dinero fácil con todo tipo de seres vivos. También en nuestro próximo programa analizaremos las consecuencias de un drástico cambio en el uso del suelo y escucharemos, como siempre, una vez más, a los que sufren. Ya lo saben, aquí, en Amazonia, Última Llamada.